Mi nombre es Roberto Giraldo, soy un médico formado en Colombia y luego especializado en medicina interna, enfermedades infecciosas, tropicales e inmunológicas por las universidades de Antioquia, Colombia, Universidad de Kansas y Cornell en Estados Unidos y por la Universidad de Londres en Inglaterra. Por más de 40 años he estado dedicado a labores académicas, investigativas y también de atención a las personas con deficiencias inmunológicas, sobre todo aquellas que son secundarias o adquiridas. Desde 1965, muchos años antes de que el SIDA apareciera, ya yo estaba dedicado a este tema de las inmunodeficiencias adquiridas o secundarias. El SIDA es la peor de todas las inmunodeficiencias adquiridas. Es una condición nueva que comienza en la segunda mitad del siglo XX, afectando por primera vez una enfermedad humana a diferentes sectores sociales, tanto de países ricos o industrializados como de países pobres. Es la primera enfermedad en la historia humana que afecta a todas las clases sociales. Con el SIDA se inicia una nueva época en la historia de las enfermedades del hombre. El SIDA es el peor estado de deterioro que el ser humano puede tolerar. En el SIDA está deteriorado todo el sistema inmunológico, pero además están deteriorados todos los demás sistemas de defensa del organismo, como las glándulas endocrinas, los riñones, el hígado, el sistema digestivo, pulmones, corazón. Todo está deteriorado debido a la exposición involuntaria o voluntaria a agentes tóxicos o agentes estresantes para el sistema inmunológico. Estos agentes estresantes para el sistema inmunológico pueden tener 5 orígenes. Algunos son de origen químico, como las drogas de la calle, cocaína, heroína, marihuana, poppers, nitritos de amilo y de butilo, los químicos de la contaminación del aire, de los alimentos, del agua, de los mares, los químicos de la industria, los agroquímicos que se usan en los cultivos. También el segundo tipo de agentes estresantes son de origen físico, como todos aquellos derivados de campo electromagnético por el exceso de uso de equipos eléctricos, electrónicos y magnéticos en la sociedad contemporánea. Nunca antes el ser humano había estado expuesto a tanto campo electromagnético como lo está en las últimas décadas del siglo XX y más de este siglo XXI. El tercer grupo de los agentes estresantes de origen biológico son aquellos agentes tóxicos de origen vivo, a los cuales nos exponemos generalmente en forma involuntaria cuando nuestras defensas ya de por sí están descendidas por algún motivo, como por ejemplo cuando tenemos infecciones por bacterias, por hongos, por virus, por riquecias, por parásitos, como ocurre en los países más pobres del mundo, o cuando recibimos sangre por algún motivo, o cuando nos exponemos a semen de otras personas, ya sea por vía vaginal o por vía rectal. Todo esto son agentes estresantes de origen biológico que pueden estresar o intoxicar al sistema inmune. El cuarto grupo son los agentes estresantes de origen nutricional, que es cuando la persona no come porque no hay comida, como ocurre en los países pobres del África, del Caribe, en los lugares más pobres de los países de América Latina, del Asia, o cuando la persona come lo que no debe comer, como ocurre con la sociedad moderna, donde las personas se alimentan principalmente de McDonald's, de Burger Kings, de perros calientes y comidas llamadas chatarras o basura que no alimentan. Entonces, desde el punto de vista inmunológico, es igual no comer que comer McDonald's. El sistema inmune y el cuerpo se estresa exactamente de la misma forma. Y el quinto grupo de agentes estresantes son tal vez los más importantes, y son los agentes estresantes o tóxicos de origen mental, que es la ansiedad, la depresión, el pánico, la tristeza crónica, la falta de esperanza por un mejor mañana, a los cuales nos exponemos los seres humanos porque lo escogemos así. Muchas veces las personas pensamos que estamos tristes porque la sociedad nos hace tristes. Es cierto, en cierto punto la sociedad nos hace tristes, pero somos nosotros mismos
los que desde nuestra mente y nuestra inconsciencia decidimos no vivir felices, como ocurre hoy en día en la sociedad moderna, donde nadie está contento y todos queremos pensando en el mañana, nadie está satisfecho con el ahora y con el aquí, y estamos pensando en mañana, cuando termine una carrera, una profesión, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando tenga carro, cuando tenga casa, cuando tenga finca, cuando consiga un empleo mejor, cuando consiga una mujer rica o un esposo rico, y siempre uno está planeando un mañana, o sea que es una insatisfacción eterna. Este tipo de insatisfacciones eternas o de tristeza pequeña, pero que es muy importante, está demostrada por una nueva ciencia que se llama la psiconeuroinmunología, que afecta mucho el sistema inmunológico de las personas. Entonces la ansiedad, la depresión, el pánico, la tristeza, el miedo, la insatisfacción permanente va deteriorando el sistema inmunológico de los humanos. Entonces, en resumen, podríamos decir que todos los seres que habitamos en el planeta Tierra tenemos en mayor o menor grado algún grado de alteración del sistema inmunológico y de los demás sistemas corporales. ¿Por qué? Porque nunca antes el ser humano había estado expuesto a tantos agentes tóxicos de origen químico, de origen físico, de origen biológico, de origen nutricional y de origen mental. El ser humano, en su propia locura, ha creado una sociedad esquizofrénica, la sociedad en que vivimos. Y el SIDA es una manifestación de la locura del ser humano, de la sociedad loca que el ser humano ha creado, y ella no es una enfermedad infecciosa, ni es causada por un virus, ni se transmite sexualmente, como lo aseguran algunos científicos e investigadores norteamericanos y europeos. La teoría oficial del SIDA es que el SIDA es una enfermedad infecciosa de transmisión sexual y que es causada por un virus denominado VIH o virus de la inmunodeficiencia humana. Sin embargo, cuando uno estudia con profundidad la información científica existente, y nunca antes en la historia de la medicina se había estudiado tanto una enfermedad como el SIDA. Sin embargo, desgraciadamente, el más del 90% de lo que está escrito sobre el SIDA está errado. El SIDA, para nosotros, los llamados disidentes del SIDA, no es una enfermedad infecciosa, ni es una enfermedad contagiosa, ni se transmite sexualmente y no es causada por el VIH. Ahora, ¿por qué? Por múltiples razones, pero la más importante es porque lo que se conoce como VIH o virus de la inmunodeficiencia humana ni siquiera es un virus con existencia real. Los investigadores que supuestamente descubren al virus de la inmunodeficiencia humana o VIH en 1983 y 1984, el doctor Luc Montagnier del Instituto Pasteur de París, el doctor Roberto Gallo en los Institutos Nacionales de Salud en Washington y el doctor Jay Levy en la Universidad de California, ninguno de los tres grupos de investigadores siguió la metodología aceptada por más de 30 años para el aislamiento de retrovirus. ¿Por qué no lo hicieron? No lo hicieron porque tenían ideas a priorísticas, o sea, ya tenían su mente fija y habían decidido desde antes de encontrar alguna cosa que esta era una enfermedad de transmisión sexual, viral, y que era causada por un virus. ¿Por qué sabemos que tenía una idea priorística y que era fija? Porque 2 años antes de descubrir el virus del SIDA, ya el Ministerio de Salud de los Estados Unidos, los Centros para el Control de Enfermedades de Atlanta, habían hecho una reunión con miembros de todos los países de la Organización Mundial de la Salud para explicar las normas para evitar la transmisión del SIDA. O sea, desde 2 años antes de que apareciera en escena el VIH, ya el Ministerio de Salud de los Estados Unidos había decidido que era una enfermedad de transmisión sexual y habían dado las normas para evitar el contagio en los profesionales de la salud y en otras personas. O sea que es el mayor error que se ha cometido en la historia de la medicina. ¿Y por qué acontece eso? Ese error se cometió por muchas razones. Por el exceso de teoría germinal, o sea, pensar que todas las enfermedades son infecciosas, que todo es causado por el microbio, y porque el ser humano adora proyectar sus propios problemas y culpa a los microbios, o culpa a los inmigrantes, o culpa a los negros, o culpa a los terroristas de sus propios problemas en lugar de analizar sus propios problemas. Segundo, por el prejuicio
homofóbico. Como los primeros casos del SIDA fueron en la comunidad, en algunos miembros de la comunidad gay, pues se decidió arbitrariamente que era una enfermedad de transmisión sexual. Tercero, por la corrupción de la sociedad. Todas las esferas del establecimiento científico están corruptas. El doctor Roberto Gallo, director del Laboratorio de Virología del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, que supuestamente descubre el virus del SIDA, no descubre nada. Él se roba una información que le envían sus amigos del Instituto Pasteur y con esa información hace una rueda de prensa el 23 de abril de 1984 en la ciudad de Washington a las 2 de la tarde y le informa a los científicos que investigadores del gobierno de los Estados Unidos han descubierto al virus del SIDA. Sin embargo, él no había descubierto ningún virus, ni había ningún virus para causar la enfermedad y él era el robo del siglo. Y lo más grave es que ni siquiera se robó un virus, se robó un hueco porque ahí no había absolutamente nada. Entonces es el prejuicio microbiológico, la homofobia, el racismo, el creer que el SIDA se originó en el África. Es una cosa completamente racista en la mente y prejuiciosa, a priorística, en la mente de los investigadores americanos y europeos. Decidieron arbitrariamente que el SIDA había comenzado en el África en algunos macacos o monos africanos y que los humanos del África tenían relaciones extrañas con los monos o se los comían o tenían relaciones sexuales con ellos y en esa forma habían adquirido el virus hace muchos siglos y que en la época del esclavismo ellos habían traído el virus a América y se había concentrado en algunas comunidades negras y que más adelante, en la década de los 70, cuando los homosexuales americanos decidieron tener sexo con negros del Caribe, en Jamaica, en Haití, en Trinidad y Tobago, se habían contaminado con un virus que había viajado 500 años antes en los esclavos. Eso va a ser recordado por la humanidad dentro de milenios como una de las ideas más atroces y más garrafales y más racistas creadas por la mente dogmática del ser humano. Y por último, la crisis del establecimiento científico es el otro factor que contribuyó a que se cometiera este error. Hoy en día no se hacen controles de los experimentos, la mayoría de los descubrimientos se hacen en ruedas de prensa, el investigador cita una rueda de prensa, llegan los periodistas y él dice que acaba de descubrir esto, pero no es como antiguamente que se presentaban los descubrimientos en un congreso o se discutían en una universidad. Ahora no, se presenta en una rueda de prensa y los mismos periodistas a priorísticos y dogmáticos pues piensan que todo lo que les dicen es verdad y lo publican inmediatamente en el New York Times y en el resto de los medios del mundo. Entonces este error se comete debido a problemas de prejuicio microbiológico, homofobia, racismo, la corrupción social y la crisis del establecimiento científico. Ahora, nuestros puntos de vista sobre el SIDA son completamente diferentes. Es como lo expliqué al principio, es una enfermedad tóxica y nutricional causada por el alarmante incremento mundial de agentes tóxicos o de agentes estresantes para el sistema inmunológico de origen químico, físico, biológico, mental y nutricional. Algunos ejemplos para poder entender esto más prácticamente. Las mujeres que trabajan en Chile con las uvas para los vinos están resultando VIH positivas. Los esposos son VIH negativos. Los esposos piensan que las mujeres les están poniendo los cuernos en el trabajo. Y resulta que ellas están resultando seropositivas simplemente porque se están intoxicando con los agroquímicos y las condiciones de trabajo en los viñedos. Los mexicanos que trabajan en California, en los Estados Unidos, muchas veces son seropositivos. Entonces en Estados Unidos los acusan que están trayendo el virus de México y cuando llegan a México los acusan que están llevando el virus de Estados Unidos. Sin embargo, no hay ningún virus que esté viajando. Los mexicanos que trabajan en las condiciones infrahumanas en las fincas de California trabajan a destajo. Les pagan por el número de cajas de peras o de naranjas o de almendras que recogen en el día. Viven con pánico de que la migra los va a deportar. El paso por la frontera es terriblemente difícil, como todo el mundo lo sabe, y más ahora con ese muro gigantesco que está construyendo el gobierno paranoico de los Estados Unidos, un muro mucho más grande y mucho más costoso que la misma muralla china y que está siendo construido en el siglo XX. Entonces el mexicano tiene muchos problemas para pasar la frontera, todo ese estrés, la tristeza de dejar a sus familias, trabaja en condiciones infrahumanas, un salario muy bajo, para ahorrar dinero come comida chatarra, McDonald's,
perros calientes, pizza, vive triste, con miedo, tiene que mandar el dinero para México y por eso es que se intoxica su cuerpo y resulta cero positivo. Entonces ahí hay dos ejemplos de lo que es realmente el SIDA. Ahora, hay cada día nuevos grupos sociales que están resultando seropositivos. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa las mujeres amas de casa o mujeres que trabajan en aseos domésticos están resultando seropositivas. Y no es porque en su trabajo estén teniendo una vida sexual muy agradable, sino porque en los trabajos lo que tienen es exposición a los detergentes de la limpieza que los están intoxicando. Cada día hay más detergentes en el hogar, para la madera, para los tapetes, para el cuero, para el vidrio, para cada una de estas cosas, y esto está intoxicando a las personas. Entonces, como decía yo al principio, el hombre en su locura ha creado una sociedad esquizofrénica, y el SIDA es una consecuencia de la esquizofrenia del ser humano. La única manera de controlarlo sería controlar la esquizofrenia del ser humano. Desde hace 27 años y cada 2 años, los defensores del VIH como la causa del SIDA, junto con las compañías farmacéuticas, realizan una conferencia mundial. Por ejemplo, en 1998 fue en Ginebra, año 2000 en Sudáfrica, en el 2002 es en Barcelona, 2004 es en Vancouver, año 2006 es nuevamente en Barcelona, en Europa, y en el año 2008, este año en agosto, fue la 17 Conferencia Mundial del SIDA en la Ciudad de México. Es la primera vez que la Conferencia Mundial del SIDA se realiza en un país latinoamericano. Ahora, ¿qué es esta conferencia? Esta conferencia la organiza la Organización Mundial de la Salud, la ONU-SIDA, que es la agencia de SIDA de las Naciones Unidas, porque hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, se muere mucha más gente de cáncer, se muere mucha más gente de accidentes, se muere mucha más gente de suicidios. Y sin embargo no existe Organización de las Naciones Unidas para el cáncer, ni Organización de las Naciones Unidas para los suicidios, ni Organización de las Naciones Unidas para los accidentes. Y sin embargo existe Organización de las Naciones Unidas para el SIDA. Y ahí comienza uno a sospechar que hay muchas cosas sucias en esta cuestión del SIDA. Entonces, la Conferencia Mundial del SIDA la realizan estas organizaciones, pero toda es financiada por las compañías farmacéuticas o productoras de drogas como Glaxo Wellcome, como Abbott, como Merck y todas estas compañías, Pfizer, Schering, son las que organizan la conferencia. ¿Por qué? Porque ellos tienen interés de vender sus productos. Es importante recordar en este momento que la industria más productiva en cuestión de dinero en el mundo es la industria militar. Y esto está aceptado por el Banco Mundial, que es una agencia de la agencia bancaria de las Naciones Unidas. El Banco Mundial acepta que la segunda industria más productiva del mundo es la industria farmacéutica, y dentro de la industria farmacéutica es la industria del SIDA. Ahora, ¿por qué es tan productiva? Es tan productiva porque nunca antes en la historia humana una enfermedad se le había entregado tanto al público como el SIDA. Y el mundo entero está en pánico, está con miedo del SIDA. Y este es el arma mejor que tienen los comerciantes y los industriales. Crea miedo y la gente va a comprar sus productos. Entonces se venden productos para el sexo seguro, para condones, guantes para el sexo seguro, una cantidad de parafernalia relacionada con el sexo cuando esta enfermedad absolutamente no tiene nada que ver con el sexo. Pero además se han creado unos medicamentos que ellos llaman medicamentos antirretrovirales, que supuestamente destruyen al virus del SIDA que se supone sea un retrovirus. Pero esto tiene más de 100 años de estar en contra del conocimiento científico. Por ejemplo, en virología clásica, las enfermedades realmente causadas por virus no se tratan, porque no existen medicamentos para tratar los virus. ¿Por qué? Porque los virus son partículas que no son seres vivos, no son como las bacterias, como los hongos, como las riquecias, como los parásitos. Son partículas químicas que necesitan entrar dentro de una célula, vivir dentro de ella, meterse dentro de su ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico, y es la forma de reproducirse. Entonces, la única forma de destruir virus es destruyendo las células donde ellos viven, es la única forma. Y por eso es que no se usan medicamentos para tratar la gripa, ni la hepatitis, ni la poliomielitis, ni las paperas.
ni otras enfermedades virales, sino que se espera que la persona con su farmacia interior, con su médico interior, pues salga de ese proceso. Sin embargo, con el SIDA es interesante. Cada día hay un medicamento antiviral o antirretroviral, como lo llaman, nuevo. Ahora, ¿por qué cada día hay uno nuevo? Pues porque ninguno sirve. Ninguno sirve porque es imposible matar un virus que no existe. Ahora, el primer medicamento antirretroviral que ellos descubrieron es la AZT o ácido timidina, que es un medicamento muy tóxico que se descubre en 1965 en los Estados Unidos como un quimioterapéutico para destruir células cancerosas. Y la Oficina de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos nunca aprobó el AZT para usar en humanos debido a su toxicidad. Sin embargo, en 1986-87, la doctora Margaret Fisher en Miami, el doctor Bob Berlin en California y otros investigadores sacan de nuevo el AZT de donde estaba guardado y lo proponen para ese veneno, porque se sabía que era un veneno para tratamiento de las personas con SIDA. ¿Y por qué lo proponen? Pues como de todas maneras el SIDA, ellos pensaban que era una enfermedad mortal y que todo el mundo se iba a morir, pues vamos a hacer algo que por lo menos mate las células, o sea, mate las células pero mata a la persona también. Y todas las personas que fueron tratadas con AZT desde 1985-86 hasta el 96, todas murieron. Este es la muerte iatrogénica, o sea, la muerte causada por la medicina más grave de la historia de la medicina. Y esto no es una acusación nuestra, esto es una cosa que está aceptada por los mismos médicos que defienden al VIH. Cuando nosotros nos hemos reunido con ellos en reuniones en Sudáfrica, en el Parlamento Europeo, ellos han aceptado que era cierto, que todas las personas que tomaron AZT antes de 1996, todos murieron. Sin embargo, en 1996 comienzan a utilizar unos medicamentos nuevos que ellos llaman inhibidores de proteasas, que se usan en cócteles, se dan 3 medicamentos diferentes a cada persona. Y con los inhibidores de proteasa ya la gente no se muere tan fácil, ya la gente se muere más tarde, pero de todas maneras se mueren todos. Por eso es que todos los días aparecen los programas que no hay cura para el SIDA, que no es una enfermedad todavía mortal, y que existen unos medicamentos que pueden mejorar a la persona, pero que la persona de todas maneras muere. Entonces, con estos inhibidores de proteasa, mejora la persona un poco. ¿Por qué mejoran? Porque tienen un efecto placebo muy grande. Cuando ellos fueron a comenzar a darse, pues se ha hecho una propaganda muy grande en el mundo entero por las compañías farmacéuticas de que es una droga que va a mejorar a la persona con SIDA. Y esta idea, pues, crea en la persona una esperanza, y cuando la persona la toma, pues mejora. Es igual a lo que sucedía en la década de los 50 en Estados Unidos, cuando la medicina tenía un problema con los vómitos del embarazo. Y se decidió darle a las mujeres un medicamento, diciendo que era el mejor medicamento para el vómito del embarazo. Y más del 99% de ellas dejaron de vomitar. Y sin embargo, lo que se les dio fue un vomitivo, una cosa que hacía vomitar. Ese es el efecto placebo que están utilizando ahora con el inhibidor de proteasa. El segundo efecto de los inhibidores de proteasa es que ellos son antibióticos. Entonces, si la persona tiene infecciones oportunistas por virus verdaderos, por parásitos, por bacterias, pues puede mejorar. Y el tercer efecto es que ellos son anticáncer. Entonces, si la persona tiene algún cáncer, puede mejorar. Y el cuarto efecto es que son antioxidantes transitoriamente. Entonces, si la persona los toma, puede mejorar su oxidación. Y toda persona seropositiva con SIDA tiene algún grado de oxidación. El problema con los inhibidores de proteasa es que todas las células humanas tienen proteasas. Entonces, cuando damos inhibidores de proteasas, estamos dando un veneno contra todas las células humanas. Ahora, ¿en cuánto tiempo la persona se muere? Se muere dependiendo de la constitución de la persona. Unas se mueren en un día, otras se mueren en una semana, otras en un mes, otras duran meses y otras pueden durar inclusive años. Aquellas con una constitución muy fuerte pueden durar muchos años con este veneno, pero todas las personas mueren. Esto es el absurdo más grande de la medicina. Utilizar un tóxico terrible como son los inhibidores de proteasa que destruye todas las células para destruir un virus que jamás su existencia ha sido demostrada y para una enfermedad que es tóxica. Ahora, nosotros los llamados disidentes del SIDA estamos logrando curar la enfermedad en muchos lugares del mundo, en Brasil, donde yo trabajo, en México, Colombia, Argentina, Chile, en África, en varios países, en Alemania, en España, en Francia, en Rusia, donde estuve recientemente en una conferencia sobre SIDA. ¿Usando qué?
estimulando la farmacia interior de la persona, estimulando el médico interior que todos tenemos y dando antioxidantes como vitamina A, vitamina C, vitamina E, zinc, selenio, ácido alfa-lipoico y así algunos productos naturales que sirven para estimular el sistema inmunológico. Entonces, curar el SIDA es muy fácil. El problema es que la persona decida curarse, porque si ella sigue con el miedo, con el temor, piensa que está infectada, que tiene el virus del SIDA, pues eso va corroyendo su sistema inmunológico debido a la psiconeuroinmunología y va a morir. Pero si la persona logra vencer el miedo, se convence que el virus del SIDA no existe, que ella no está infectada, que está un poco intoxicada, consigue desintoxicarse fácilmente y por eso es que las compañías farmacéuticas nos odian, puesto que nuestra propuesta de tratamiento es muy barata, es muy simple y no cuesta millones. Nuestra propuesta de tratamiento para el SIDA quiebra las compañías farmacéuticas actuales y crea una crisis económica aún mayor que la crisis en que está la sociedad contemporánea. Ahora, ¿qué sucedió en México en 2008? En el mes de agosto del 2008 se reúnen en México 24,000 activistas del VIH. ¿Por qué decimos activistas? Porque allí había pocos científicos, claro que también van algunos científicos defensores del VIH, pues la mayoría de las personas que van allí son activistas de organizaciones no gubernamentales de todo el mundo financiadas por las compañías farmacéuticas. Las compañías farmacéuticas les pagan sus viajes hasta México, les pagan la estadía, el hotel, a muchos de ellos les dan viáticos mientras están y muchos regalos. ¿Y en qué consiste esto? Es una semana que es una feria de promoción de medicamentos. En México, por ejemplo, ahora yo he asistido a algunas de estas conferencias, asistí antes, ahora ya no puedo asistir porque tengo tantos enemigos y a México no pude parecerme porque tenía muchas personas que querían inclusive amenazar contra mi vida. Pero inicialmente cuando no me conocían todavía, pues estuve en la de Ginebra en el año 98, estuve en el año 2000 en Sudáfrica, estuve en el año 2002 en Barcelona, pero ahora ya no podemos asistir los disidentes a estas conferencias porque nuestra seguridad y nuestra vida puede peligrar. Entonces, en esta conferencia fue histórico lo que se hizo. Aquí ya fue más descarado y más abierta la cuestión de las compañías farmacéuticas. Y por primera vez proponen ya no solamente dar antirretrovirales para las personas seropositivas o las personas con el SIDA, sino que ahora la propuesta de México es que todos los seres humanos del planeta Tierra debemos tener antirretrovirales en el bolsillo y que ya no necesitamos condones, sino que tenemos que tener esos antirretrovirales y que en el momento de tener alguna relación sexual ocasional, pues simplemente nos tomamos unos cuantos antirretrovirales. O sea que es una propuesta que es un negocio impresionante, pero que es un negocio basado en el intoxicamiento de los habitantes de nuestro planeta. Y lo más triste de todo es que las personas que habitamos en este planeta, muchos de ellos se van a dejar intoxicar con esta idea súper loca. Yo creo que nunca antes en la medicina había habido una historia más loca que esa. Por ejemplo, nunca a la ciencia se le ocurrió que la persona debía tomarse una penicilina antes de tener una relación sexual para evitar la sífilis, o que se tomara unos antibióticos antes de tener una relación sexual para evitar la gonorrea. Eso es una cosa absolutamente loca. Solamente la locura y la esquizofrenia de los científicos defensores del VIH ha llegado a tal grado y a tal extremo de dogmatismo que ahora proponen que las personas tomemos antirretrovirales antes de tener una relación sexual para evitar el contagio con el virus del SIDA. Entonces la reunión de los defensores del VIH de la 17ª Conferencia Mundial del VIH-Sida en la Ciudad de México pasará a la historia y será recordada como una de las conferencias más absurdas de la medicina en la historia de las ciencias en todos sus tiempos. Cuando una persona seropositiva acude por nuestra ayuda, generalmente acude pues porque nos encuentra en internet en su desespero, en su miedo,
está buscando otras alternativas, ya sabe que los medicamentos son tóxicos y busca una alternativa. Entonces generalmente nos buscan buscando la medicina o las medicinas milagrosas que nosotros tenemos para curar el SIDA. Entonces lo primero que hacemos con una persona seropositiva es que necesitamos conversar con ella 2-3 horas para explicarle todo. Y le damos algunos libros o algunos artículos para leer y nos volvemos a reunir con ella 1 mes o 2 meses después. O sea que la primera etapa es una etapa de educación, donde la persona tiene que mudar o cambiar completamente su idea cerebral. Primero, la idea que más tiene que cambiar es que la solución para el SIDA no va a venir de afuera, sino que depende de él mismo y que él desde su interior puede curar el SIDA. Ahora, ¿cómo las personas del mundo entero estamos acostumbradas por más de un siglo de medicina equivocada a pensar que la solución para nuestros problemas de salud dependen de afuera, dependen de nuestro médico, nuestro hospital, y así, que tiene que ser una medicina la que va a resolver los problemas. Sin embargo, en la medicina hipocrática, en la medicina del padre, la medicina que era Hipócrates, realmente todos los seres humanos tenemos una farmacia interior, todos los seres humanos nacemos con un médico interior y podemos curarnos fácilmente solamente permitiendo que esa farmacia interior trabaje. Sin embargo, el miedo, el temor, el pensar que ella no trabaja, el pensar que necesitamos una medicina de afuera, no deja que la farmacia interior trabaje. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es que la persona se convenza que ella misma puede curarse. Entonces, lo que yo he estado observando, trabajando con personas seropositivas en el mundo entero, es que muchas de ellas, por ejemplo, se curaban y tenían una vida perfectamente normal, se casaban, tenían hijos, trabajaban, una vida alegre, normal, perfectamente normal. Y yo me pongo a analizar qué hacían. Y había varias cosas comunes denominadores de ellos. Primero, nunca iban a un hospital. Nunca se hacían exámenes de VIH. No asistían donde ningún médico creyera en el VIH. Ellos habían conseguido borrar de la mente la idea de estar infectados. Y lo más importante de todo era que habían decidido vivir. Entonces, esa decisión personal de vivir es tremendamente importante. Y esto no solamente es válido para el SIDA, es válido para el cáncer, para el Alzheimer, para la esclerosis múltiple, para la artritis y para todas las demás enfermedades humanas. Todo depende de nuestro médico interior. Entonces, en muchas de mis conferencias en el mundo, lo que yo hablo es de cómo estimular nuestro médico interior. Entonces, el primer paso es, primero, aprender que nacemos con un médico interior. Y podemos poner varios ejemplos. Por ejemplo, los animales de la selva, los animales del mar, viven un ciclo de vida normal. Y no se acorta ese ciclo de vida porque no usan medicamentos. Además, viven muy bien y tienen una vida perfectamente normal. Y una de las cosas es porque en los en la selva y en los mares no hay hospitales ni hay médicos. O sea que indiscutiblemente los médicos, la medicina moderna y los hospitales están contribuyendo a la muerte temprana de las personas. Y segundo, utilizamos, una vez que la persona entienda esto, ya podemos ayudarla a desintoxicar. Toda persona con seropositiva con SIDA está un poco más intoxicada, entonces le recomendamos tomar algunas vitaminas simples antioxidantes como vitamina A o betacaroteno, vitamina E, vitamina C y algunos minerales como el zinc, el selenio, el ácido alfa-lipoico. Esto se toma por un tiempo moderado, tampoco que la persona dependa mucho de esas vitaminas, porque si depende mucho de ellas tampoco va a permitir que su médico interior trabaje y la salga adelante, sino por un tiempo muy prudencial y siempre nosotros recalcando en la parte de que es ella con su inteligencia, con su intuición, con su sentido común que logra curar el SIDA. Y así yo he tenido personas que han tenido un sarcoma de Kaposi con metástasis, que tienen tumores con SIDA, con tumores metastásicos, con muchas infecciones oportunistas, con infecciones cerebrales, han decidido vivir y que con muy pocas vitaminas se mantienen bien y con una dieta normal, y eso sí, necesitan vivir felices. Ahora, hay una cosa interesante que yo venía observando desde hace muchos años,
desde hace más de 40 años en todas las enfermedades. Y es que para toda enfermedad se necesita una personalidad especial. Y esto es la base, los fundamentos de la medicina psicosomática de Franz Alexander. Y yo he sido un enamorado de la medicina psicosomática y toda mi vida he estudiado medicina psicosomática. Y ahora en los últimos años con los problemas inmunológicos, pues he estudiado mucho psico-neuro-inmunología, que son los problemas de nuestra mente, cómo afectan para bien o para mal nuestro sistema inmunológico. O sea, la tristeza, el miedo, alteran el sistema inmunológico, pero la alegría, la felicidad, la música, el bailar nos estimula el sistema inmunológico. Y por eso hace 4 años conocí en Brasil a un grupo que se llama la Trilogía Analítica, que dirige el doctor Norberto Keppe, y en la actualidad yo trabajo con ellos. Trabajo con ellos porque para mí es el grupo de científicos que mejor entienden el problema del ser humano, y que han resuelto, y yo trabajo con ellos en la clínica de medicina psicosomática, y allí tenemos todo tipo de enfermedades curadas, no porque las curemos nosotros, sino porque le mostramos a la persona el camino para que ella se cure de sus problemas usando su médico interior y su farmacia interior. Estaba diciendo que trabajando con personas en el mundo con SIDA, con seropositivos, yo comencé a observar que había varios rasgos en la personalidad de estas personas que son comunes. Y por eso es que prácticamente me voy a trabajar a Brasil con este grupo del doctor Norberto Keppe, que es un grupo de psicólogos para entender mejor las cuestiones de personalidad y cómo esto afecta a las personas. Las personas con seropositivas, mire, no es solamente la exposición a las drogas o a los tóxicos lo que crea la seropositividad. Usted necesita ser triste, depresivo, aburrido, vivir amargado, insatisfecho y sobre todo tener muy poca autoestima y muchos instintos autodestructivos. Y eso es lo que sucede con la persona alcohólica, con la persona drogadicta, generalmente vive insatisfecha, y entonces estos instintos autodestructivos es lo que es la personalidad predilecta para la seropositividad. En este momento yo estoy escribiendo un libro que se llama Testimonios de Vida, que son historias que escriben los seropositivos. Estoy analizando en este momento unas 30 historias de muchos países y es impresionante los comunes denominadores. Muchas de estas personas han sido abusadas sexualmente o han tenido abuso infantil por alimentación, por padres, por amigos, por familiares, abuso de distinta forma, no solamente abuso sexual, sino abuso de la infancia. Y son personas que muy tristes. Muchos de ellos son productos de embarazos no deseados. O sea que si son productos de embarazos no deseados, ya el sistema inmunológico nace débil. O sea, el sistema inmune se forma en los 15 primeros años de vida. Esos 15 primeros años de la vida es la más importante, donde el niño o la niña debe ser perfectamente feliz para que su sistema inmunológico sea fuerte. Pero si la persona nace de una sociedad triste, pues ese sistema inmunológico no va a madurar y a desarrollarse lo suficiente y va a ser muy inmaduro. Entonces, hemos observado que la personalidad del seropositivo y la persona considerada depresivo, un poco paranoico, muy autodestructivo. Ahora alguien me dirá, ¿y cuál es el común denominador entre hombres homosexuales de Estados Unidos y de Europa que con frecuencia desarrollan SIDA y las mujeres de África que desarrollan SIDA? Es una personalidad muy similar. Usted va al África y las mujeres generalmente no se aman, son muy depresivas, con técnicas, son muy autodestructivas, desean la muerte permanentemente, no tienen deseo de un mejor mañana. El hombre homosexual así en Estados Unidos se llama infeliz porque la palabra gay quiere decir feliz. No son tan felices. El hombre homosexual feliz nunca desarrolla SIDA. O sea, la vacuna contra el SIDA es la felicidad. El hombre homosexual feliz nunca desarrolla SIDA. Generalmente es el homosexual promiscuo expuesto a drogas, que vive triste y que él piensa que toda la sociedad es homofóbica. Y que realmente no es la sociedad la que es homofóbica, es él el que es homofóbico, es él el que acepta como homosexual, es él el que nos vive insatisfecho y por eso tiene una personalidad para desenvolver el SIDA. Entonces cuando
Esta es otra de las cosas importantes que hacemos o que hago yo personalmente con la persona seropositiva con SIDA, tratar de analizar su personalidad y no para que la persona mude o cambie su personalidad, porque los seres humanos vamos a hacer lo mismo toda la vida. Pero el doctor Keppe en Brasil, a través de la teología analítica, ha descubierto que la mejor forma para curar nuestros problemas psicopatológicos es aceptándolos. Cuando nosotros aceptamos que somos depresivos, cuando aceptamos nuestra autodestructividad, ese es el primer camino para la sanación. Y he tenido unas respuestas impresionantes. En este momento estoy tratando por teléfono, asesorando a varias personas en Colombia, aquí en Estados Unidos, en Europa. Y en Londres, por ejemplo, tengo un muchacho que es de origen español que está en Londres. Y lo estoy asesorando en este momento por teléfono y es impresionante. En la forma que las personas comienzan a aceptar quiénes son, que el problema depende de ellos. Y dejan de proyectar, de culpar a la sociedad, de culpar a la esposa, al esposo, al amante, al mundo entero, y que aceptan que ellos son el origen de su propio problema, comienza la sanación. Hay una cosa que es interesante de mencionar y lo siguiente. Cuando uno analiza, que a mí me llamaba mucho la atención por muchos años, y era la frecuencia de las cifras de SIDA en el mundo. Los países hoy en día con mayor cantidad de SIDA en el mundo son el África subsahariana. Y usted encuentra seropositividad como en Botsuana, en Lesoto, en Zimbabue, hasta del 35 y del 40% de la población son seropositivos. En cambio, en América, el país con mayor seropositividad es Haití. Y sin embargo, la seropositividad de Haití es 6%, o sea, mucho menor que la de cualquier país del África. Entonces uno dice, pero ¿qué es lo que pasa con el África? ¿Por qué tanta seropositividad allá? ¿Será realmente la pobreza? Ahora, los blancos americanos y europeos acusan a la seropositividad del África a la promiscuidad. Si eso fuera cierto, pues sería como para irnos todos a vivir en el África, porque vivir en una orgía y en una actividad sexual permanente, si fuera cierto que esto fuera una enfermedad de transmisión sexual. No, en el África el SIDA es una enfermedad de mujeres precisamente por la tristeza. Pero observen una cosa muy interesante. Hay países del mundo con muy baja seropositividad. Por ejemplo, España, Venezuela, México, Brasil y Colombia tienen de las menores positividades del mundo. Es 0,6%, menos del 1% de la población es seropositiva. Inclusive en las favelas de Río de Janeiro, en las favelas de San Pablo, la seropositividad es muy baja. Y uno dice, ¿pero cómo es eso? ¿O será que los brasileños no tienen actividad sexual, ni los colombianos, ni los españoles? No, estos son los pueblos más felices del mundo. En encuestas que se han hecho en Suiza, sobre los pueblos más felices del mundo, se ha demostrado que los pueblos más felices del mundo son Brasil, Venezuela, España, Colombia y México. Entonces, si alguien me pregunta a mí, ¿cuál es la vacuna contra el SIDA? La felicidad, la alegría. Por eso en el África, en este momento, con los gobiernos que nosotros estamos trabajando, como el gobierno del presidente Mbeki, estamos trabajando principalmente con artistas. Este problema no lo van a resolver los científicos. Los científicos no hacemos más que hablar y escribir. Esto lo van a resolver los artistas, que son los que han resuelto siempre los problemas de la humanidad. Entonces en el África estamos trabajando con teatreros, con pintores, con músicos, llevando alegría a los barrios, a través del arte, de la música, de la pintura, del teatro, de la actuación, del cine, de la televisión, todos estos programas de alegría, de danza terapia, de musicoterapia, en otra palabra, de alegría. Alegría terapia como la salvación, si de verdad estamos interesados en salvar el continente africano y el resto de nuestro planeta. O sea, la vacuna para el SIDA, la salvación para nuestra humanidad está en la alegría. Indiscutiblemente existe una censura fuerte contra nuestro grupo por parte del Ministerio de Salud de los Estados Unidos, los CDC de Atlanta, la Organización Mundial de la Salud, la ONU-SIDA en Ginebra y por las compañías farmacéuticas. Ahora, esta censura contra nuestro grupo se ha extendido a los medios de comunicación. Entonces, hay una censura violenta contra nosotros. Las revistas de ciencia no publican nada nuestro, a los congresos de ciencia no se nos invita, se nos prohíbe entrar, no se publica ningún artículo nuestro, se evita que
en más de 25 años no nos han financiado un solo trabajo de investigación. Lo que nosotros hemos hecho, lo hemos hecho todo del bolsillo nuestro. Nos ha tocado, o con algunas personas que nos ayudan, personas voluntarias, o las organizaciones no gubernamentales nuestras nos ayudan para los trabajos de investigación, pero nunca tenemos una ayuda oficial. Sin embargo, a mí no me preocupa mucho esto de la censura. Anteriormente sí, pero yo creo que la censura se va a ir venciendo ella sola. No hay que pelear contra ella. En la medida que la visión oficial no resuelve el problema, no cubre un solo caso de SIDA, y nosotros comencemos con nuestras visiones a resolver el problema, pues los medios de comunicación van a tener que prestar atención a nosotros. Y de hecho ya hay un cambio notorio. Por ejemplo, países donde los medios de comunicación están atentos a nosotros. India. En India hemos tenido ruedas de prensa nosotros hasta con 50 y 100 periodistas. Y han salido en muchas revistas. En muchos periódicos. Entonces la India es un país donde tenemos buena influencia en los periodistas. Y prácticamente en todos los países del mundo hay algunos periodistas que están cercanos a nosotros, están comunicándose con nosotros, están produciendo artículos en algunos medios, en la televisión, alguna cosita. O sea, no es hoy en día la censura que había hace 20 años. Yo observo que cada día los mismos periodistas, ellos mismos, han ido resolviendo el problema. En Colombia, en Brasil, en Perú, hay entrevistas permanentemente. La semana pasada nada más me hacen una entrevista a mí, un periodista muy joven de Australia, y esa entrevista ya está en un programa de radio internacional que él tiene desde Australia. Y esto no sucedía hace 20 años. Hace 20 años nosotros teníamos que rogarles a los periodistas que nos entrevistaran. Ahora cada día hay más periodistas que están llegando a nosotros. El año pasado, a finales del 2006 y principios del 2007, uno de los periodistas más importantes de México, que se llama Ricardo Rocha, que ha sido galardoneado con muchos premios internacionales, realizó 5 programas de televisión en TV Azteca. El canal de TV Azteca es el segundo canal más importante de México. Y allí los dueños de TV Azteca son periodistas y gente muy, muy rica que han seguido nuestros puntos de vista desde hace 20 años. O sea que ya hay inclusive personas muy ricas que han estado observando nuestros puntos de vista. Entonces TV Azteca hace 5 programas de televisión que son históricos. Y una de las razones por las cuales la Conferencia Mundial de SIDA se realiza en México fue precisamente para tratar la Organización Mundial de la Salud de contrarrestar nuestra influencia en México. En México, TV Azteca y muchos otros periódicos como el periódico El Bravo de Matamoros y muchos otros periódicos han estado permanentemente publicando artículos nuestros. En Colombia a mí me han hecho entrevistas en todos los canales de televisión, en Perú en todos los canales de televisión, en Brasil he estado en canales de televisión, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en España, en Francia, en Alemania. O sea que ya eso es cuestión de la censura, yo no lo veo tan grave como anteriormente. La censura es más en las revistas de ciencia, pero en los medios es un poco más lógico. Ahora, desde el punto de vista de activismo, ¿cómo se puede resolver este problema del SIDA? Yo pienso que en esto los llamados disidentes estuvimos equivocados por muchos años y algunos de nosotros aún lo están. ¿Por qué? Porque pensábamos que la cuestión era un asunto científico académico y que la cuestión era simplemente reunirnos en conferencias internacionales a discutir argumentos o hacer investigaciones para ver quién tenía la razón. Mire, yo he estado en conferencias internacionales en Sudáfrica, he estado en debates internacionales en el Parlamento Europeo, en Johannesburgo, en Pretoria, acá en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, en muchos países con los defensores del VIH. Y lo interesante es que llegamos a estos debates internacionales, discutimos el tema 2-3 días, nosotros mostramos nuestros argumentos, ellos muestran nuestros argumentos, y al final de estos debates, ¿qué sucede? Ninguno de ellos cambia su modo de pensar, ninguno de ellos ha pasado para nosotros, y ninguno de nosotros se ha pasado para el otro lado tampoco. O sea que esto me demuestra a mí que esto no es un asunto académico. Esto no es un asunto de los científicos. Esto no se va a resolver en la arena de la academia ni en la arena de la ciencia.
esto se resuelve en la arena social. Y por eso, desde hace más de una década, yo vengo asesorando organizaciones no gubernamentales en España, en México, en Colombia, en Panamá, en Chile, en Nicaragua, en República Dominicana, en Puerto Rico, en Brasil, en Argentina, en Chile y en algunos países del África. Y en estas organizaciones no gubernamentales, ¿qué hacemos? Son organizaciones en lo que hacemos que generalmente son manejadas por cero positivos. Esta es la otra cosa, que sean ellos mismos los que manejen la cuestión y que se equivoquen y ellos mismos van resolviendo su problema. Son organizaciones que se dedican primordialmente a educar, a mostrar otro camino. Entonces, tienen sus propias bibliotecas, van acumulando sus cosas, en este momento tenemos más de 400 sitios del Internet y ellos en cada uno de estos lugares van creando sus propias fuerzas y van teniendo también listas de médicos y terapistas alternativos que puedan ayudar en la desintoxicación y en el mantenimiento de las personas. Y eso es lo que yo me dedico prácticamente hoy en día, a ayudar a estas organizaciones un poquito y a que ellas no dependan mucho de mí, porque inicialmente dependían mucho de mí y ya la idea es que ellas caminen solos, que sean capaces de resolver la situación y eso es lo que se va haciendo. Estas organizaciones no gubernamentales son muy poderosas y son las que van y están desde ya resolviendo el problema del SIDA.